Hace más de 300 millones de años, en algún lugar de la inmensidad de los océanos, aparecieron los primeros tiburones. Continuaron evolucionando durante el tiempo que los dinosaurios regían la Tierra, cuando los primeros pájaros revoloteaban contra el viento, cuando el primer mamífero amamantaba a su cría. Ahora, en la era del ser humano, los dominios son invadidos cada vez con más y más frecuencia por un torpe Homo sapiens en busca de diversión. El tiburón es considerado un símbolo viviente del terror. La pesadilla se repite una y otra vez. El asesino despiadado, la víctima indefensa. En realidad, la mayoría de las veces somos nosotros el despiadado asesino y el tiburón es la víctima. Millones y más millones de tiburones son matados y comercializados mientras exageramos su ferocidad. Nosotros somos los que invadimos cada vez más los dominios del tiburón. Por accidente o en forma premeditada, los enfrentamos cara a cara. Es un encuentro que produce miedo y fascinación. Para conocer estas criaturas, es necesario que vayamos a donde pocos han ido antes. Que hagamos lo que pocos se han atrevido a hacer. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra exploración de un dominio prohibido. El mundo submarino de los tiburones. Los tiburones. Un programa especial de la Sociedad National Geographic. Imagínese un tiburón en su elemento. Es un pez, pero difiere de otros peces más que nada por la falta de un esqueleto óseo. Fuera del agua es una criatura tosca, delicada, que puede morir aplastada por su propio peso. Pero aquí se mueve con suprema seguridad y gracia. Generalmente los tiburones viven y mueren en un mundo tenebroso más allá de toda comprensión o compasión humanas. La idea popular es que todos los tiburones son devoradores de hombres y que todos merecen morir. La aleta anal, la aleta de la cola y las dos aletas dorsales son aletas medianas. Solo hay una de La cada admirada lado. doctora Eugenie Clark es profesora de zoología en la Universidad de Maryland. Desde su niñez, la doctora Clark se sentía fascinada por la vida submarina y en particular por los tiburones. Los celáceos, los peces cartilaginosos. A medida que avanzaban sus estudios, la doctora Clark trató de difundir la idea de que la amenaza que los tiburones representan para el ser humano es una enorme exageración. Una vez, mis 4 hijos, cuando todavía eran muy pequeños, se encontraban en el agua y alguien gritó, tiburón, tiburón, y yo no podía ver al tiburón, no tenía idea de su tamaño. Solo quería recoger a mis hijos y salir del agua, y luego de repente vimos este gran tiburón martillo y todos lo miramos maravillados, era tan hermoso. Nadó alrededor nuestro una vez y luego cambió de rumbo, se alejó y nosotros lamentamos su partida.
Con creciente confianza, Eugenie Clark y un puñado de científicos buscan a los tiburones en su hábitat natural y los observan de cerca en todos sus detalles. Cuando el tiburón se me acerca y me mira directamente a los ojos mientras yo lo miro a él, siento que me encuentro en presencia de una de las criaturas más magníficas del mundo. Creo que todos aquellos que bucean frecuentemente entre tiburones comparten la misma impresión de que estas no son las criaturas agresivas, terribles que la gente se imagina, sino que somos nosotros los que invadimos su ambiente ecológico y que, si nos portamos bien, ellos también se portarán bien. Los científicos encuentran belleza y eficiencia en las mandíbulas del tiburón. Por ejemplo, la mayoría de los tiburones son altamente hidrodinámicos. Parecería que solamente pudieran morder algo que se encuentra directamente por debajo de ellos. Pero en el instante crucial, la forma de la cabeza del tiburón puede cambiar. La mandíbula se proyecta hacia adelante y los dientes se extienden hacia afuera. Es una transformación rápida y fascinante. Durante su ataque pudiera parecer que el ojo del tiburón es vulnerable, demasiado cercano a la agitada víctima y a sus mandíbulas. Pero muchas especies tienen una membrana protectora que puede cerrarse en un instante. Las famosas mandíbulas de un gran blanco, el más grande de los tiburones predatorios. Los dientes prominentes son capaces de cortar una hoja de papel como lo haría una hoja de afeitar. Esta arma asombrosa nunca se agota. La mayoría de los tiburones pierden los dientes con frecuencia y durante su vida desarrollan y sustituyen miles de estos dientes. Existen cerca de 350 especies de tiburones. La mayoría de ellos son inofensivos para el ser humano y son muy diferentes de la idea que comúnmente tenemos de ellos. En efecto, en su gran variedad, los tiburones son animales maravillosos. Un tiburón que se asolea que pesa más de 6 toneladas. Como ocurre con las grandes ballenas, esta extraordinaria criatura filtra el plancton del mar nadando con sus enormes mandíbulas abiertas. Más de 1.600 toneladas de agua por hora pasan por la cavernosa boca día tras día, año tras año. El pez más grande del mundo, el tiburón ballena, puede llegar a medir más de 12 metros de largo y pesar hasta 13 toneladas. Este también se alimenta del plancton. Es dócil y generalmente inofensivo. Los encuentros submarinos con el tiburón ballena son sumamente raros y son verdaderamente emocionantes. Este gigante viajero puede llevar pasajeros y algunas veces los transporta a muchas millas de distancia. El estudio de los tiburones es un objetivo estimulante para entusiastas como el artista Richard Ellis. En 1976, a Ellis le correspondió dibujar por primera vez las especies gigantescas de tiburones anteriormente desconocidas para la ciencia. De 4.2 metros de largo, con sus enormes mandíbulas abiertas, el nuevo tiburón es conocido de manera informal pero apta como megamandíbulas. Este único espécimen conocido se enredó en un ancla y fue izado a bordo de un buque de investigación científica de la Marina. Es posible, quizás probable, que haya otras especies igualmente raras de tiburones no descubiertas todavía que acechan en las profundidades de los océanos. Estas espectrales imágenes fueron filmadas con una cámara automática a unos 2.000 metros de profundidad. Se filmaron tipos exóticos de tiburones mientras estos se aproximaban a la carnada. Algunos de ellos nunca habían sido fotografiados vivos antes.
Es muy poco lo que se conoce acerca de cómo estos tiburones de aguas profundas sobreviven en la oscuridad y el frío eternos de los abismos oceánicos. Frente a las costas del este de México, a principios de la década de los años 70, se hizo un descubrimiento que contradijo los viejos conceptos erróneos acerca del comportamiento de los tiburones. Un intrépido pescador buzo estaba explorando las cavernas submarinas en busca de una presa. Encontró tiburones. Estos parecían saludables pero letárgicos, poco inclinados a atacar o a huir. No pasaría mucho tiempo para que los informes sobre su asombroso comportamiento llegaran a los oídos de Eugenie Clark. Bueno, todos pensaron que ese tipo de tiburón simplemente nada todo el tiempo y que lo tiene que hacer para sobrevivir. Pero nos encontramos con el interesante fenómeno de que por lo menos una especie de tiburón, el tiburón hidrodinámico, se ha adaptado a entrar en una cueva y a quedar inmóvil durante largos lapsos, quizás de varias horas, según Válvula, uno de los buzos que entraron repetidamente a la cueva. Por lo tanto, todos nos preguntamos, ¿para qué van ahí? En su intento de verificar y luego dar una explicación de los llamados tiburones durmientes, Eugenie Clark dirige una serie de expediciones a México. Las primeras exploraciones se caracterizan por el escepticismo y las tensiones. Será una gran sorpresa encontrar tiburones en las cavernas. Y si se les encuentra, nadie puede estar seguro de cómo se comportarán al verse confrontados en los estrechos confines de una caverna. Es una verdad desconcertante. Estos tiburones pertenecen a una especie de peces que siempre se creyó que eran nadadores perpetuos, sumamente peligrosos para el ser humano. La mayoría de los tiburones durmientes son limpiados por las rémoras, los peces que acompañan normalmente a los tiburones. Las rémoras sacan meticulosamente los parásitos del cuerpo del tiburón. Por primera vez podemos observar y filmar de cerca en su propio ambiente los servicios de limpieza que la rémora presta a su anfitrión. Por último, los buzos confían tanto en estos tiburones durmientes que hasta se atreven a tocarlos y acariciarlos. En circunstancias normales, este gesto sería considerado una locura. Es un momento que le paraliza a uno el corazón cuando un gran tiburón tigre repentinamente se alarma y tiene que decidir entre atacar o escapar. Eugenie Clark descubrió que el agua de mar está mezclada aquí con agua dulce que se filtra del fondo del mar. Esto puede soltar a los parásitos que se aferran a los tiburones y permitir que las rémoras trabajen con mayor eficiencia. El estado durmiente puede ser provocado por el contenido anormalmente elevado de oxígeno en estas aguas, el cual facilita a los tiburones respirar sin nadar y tal vez tenga un efecto narcótico y placentero para él. El fenómeno de los tiburones durmientes sigue siendo un misterio fascinante. Es posible que muchos tiburones actúen algunas veces de esta manera, reposando en enormes dormitorios submarinos no descubiertos todavía. La Segunda Guerra Mundial en alta mar. Nunca hubo un conflicto humano de tal magnitud, ni tampoco un temor tan difundido de que se produjera un ataque de tiburones. Correcta o incorrectamente, se atribuyó a los tiburones la muerte de centenares de personas. Era muy poco lo que se sabía, pero la Marina de Guerra de Estados Unidos hizo acopio de todas las medidas de seguridad posibles, producto de una investigación científica demasiado precipitada y basada nada más que en rumores. Película de entrenamiento oficial, Departamento de Guerra. Sí, hay tiburones en los mares del sur, y barracudas, y otros peces peligrosos.
Pero algunos de nosotros hemos estado tan cerca de ellos como para tocarlos, sin haber perdido nada más que 10 años de sueños placenteros. Muy pocos tiburones son devoradores de hombres. Los nativos de piel parda de los mares del sur nadan sin temor en aguas infestadas de tiburones. Sin embargo, casi nunca son atacados. Se conocen muchos casos en que nuestros aviadores nadaron completamente vestidos cerca de los tiburones sin ser atacados. Tal vez sus uniformes les daban un aspecto poco apetitoso. Pero lo más probable es que no fueron vistos. Los tiburones tienen mala vista y confían mayormente en su sentido del olfato para orientarse. También son muy cobardes y pueden ser espantados fácilmente. Hubo muchos casos en que un hombre solo o varios hombres en el agua espantaron a tiburones que se aproximaban simplemente agitando el agua. Créeme, hermano, cuando ves que se te aproxima un tiburón, agitas el agua como nunca lo has hecho y puedes estar seguro de que en algún lugar hay barcos que exploran el mar para encontrarte. Gran parte de esta sabiduría de la guerra no logró resistir las investigaciones científicas. El antitiburón, una sustancia supuestamente repelente y usada en grandes cantidades durante la guerra, resultó ser inefectiva. Repelió a algunos tiburones, pero otros reaccionaron ante ella con total indiferencia. Las investigaciones científicas han reducido el número de especies de tiburones consideradas potencialmente peligrosas para el ser humano. Los tiburones demostraron que son mucho más complejos que las simples y estúpidas máquinas devoradoras que una vez se creyó que eran. Durante mucho tiempo se sabía que los tiburones tienen un agudo sentido del olfato. Pero ¿cómo son sus sentidos de la visión y del oído? ¿Qué sonidos los repelen o los atraen? Es posible que aconsejar a los nadadores que agiten el agua para espantar a los tiburones sea extremadamente imprudente. Las pruebas más concluyentes sugieren que tales sonidos irregulares de baja frecuencia tienden a atraer y no a repeler a muchas especies de tiburones. Un equipo de la Universidad de Miami examina a un tiburón tigre capturado. Asombrosamente, este tiburón se sometió con docilidad al examen, el cual se realizó en un laboratorio submarino improvisado en las Bahamas. Unas cuantas suturas impiden que la membrana protectora cubra los ojos. El mito de que los tiburones tienen mala vista está desapareciendo. Los tiburones que han sido estudiados parecen ver muy bien, aunque algunos tienen dificultades de visión a la distancia. Su sensibilidad a la luz es superior a la de los humanos y tienen una capacidad especialmente para detectar movimientos. Si se encuentran un tiburón y un hombre, ¿qué provoca el ataque? Se sabe que no hay especies de tiburones que normalmente coman humanos. En un esfuerzo por entender las circunstancias especiales en que se produce el ataque, se han ofrecido muñecos con forma humana a un agresivo tiburón blanco. El gran blanco sí se alimenta de mamíferos del mar y muestra poco temor hacia el hombre. Indudablemente ha atacado y asesinado a humanos y fue la inspiración de la película Tiburón. ¿Hay ciertos colores que provocan un ataque? No existen respuestas definitivas, pero hay pruebas que tienden a sugerir que los colores brillantes y refractantes que se usan en el equipo de salvamento no logran disuadir a un tiburón agresivo. Un experto, medio en broma, ha sugerido que los tiburones pueden ser atraídos por los chalecos cuando estos son de un color llamado morbosamente amarillo sabroso.
Las playas del este de Australia y las de Sudáfrica han sido hasta ahora las más famosas debido a los ataques de los tiburones. La costa de Queensland, en Australia, fue estremecida por dos incidentes fatales registrados en diciembre de 1961. Las patrullas de rescate vigilan la presencia de tiburones y dan la alarma para alertar a los bañistas. Más allá de la costa, las redes impiden un aumento de la población local de tiburones. No veo a ninguno. Con las redes y las patrullas, las playas son seguras desde hace 20 años. Pero las medidas antitiburones son costosas y las redes hacen daño a muchas criaturas inofensivas, así como a algunas especies de tiburones peligrosos. Luego de producirse ataques de tiburones, las represalias han sido injustas e indiscriminadas. A pesar de su expresión espantosa, el tiburón gris es gentil e inofensivo para el hombre. Estos ejemplares se juntan en grupos jóvenes y viejos. Su presencia era corriente en las aguas de Australia hasta que se produjo un desastre a fines del decenio de 1950. El tiburón gris parecía un devorador, pero era fácil matarlo. Aún para los buzos, mucho más expertos, la oportunidad de aparecer como héroes fue alto e irresistible. Es por ello que el tiburón gris ha sido desalojado de muchas áreas como consecuencia de la bravata y la ignorancia humanas. Cerca del arrecife peligroso frente a las costas del sur de Australia, un grupo de científicos y cineastas viene a estudiar al gran tiburón blanco. Aunque el gran blanco se encuentra presente en muchas partes del mundo, es más fácil estudiarlo aquí. Para atraer al gran blanco, se usan sangre y grandes cantidades de carne de caballo y atún. El doctor John McCusker del Acuario Steinhardt de San Francisco proyecta una gran variedad de experimentos. El australiano Rodney Fox también buceará con su hijo. Especialmente después de la publicación de la novela Tiburón, fotógrafos, científicos y aventureros han querido acercarse al gran tiburón blanco. La fascinación que ejerce la ferocidad de los tiburones está fuera de proporción si se la compara con el daño que hacen. En todo el mundo se informa de quizás unos 50 ataques cada año. Solo 10 son fatales. Rodney Fox fue atacado por un gran blanco en 1963. Sufrió una terrible herida cuya curación precisó de 462 puntos. A pesar de ello, quiere que su hijo conozca a la criatura que casi le quitó la vida. El doctor McCusker recuerda. Bueno, pasamos tanto tiempo en el agua y con niveles de adrenalina tan altos que era difícil entender lo que estábamos viendo. Pero observamos una conducta muy curiosa. El tiburón trataba de morder su presa, en este caso, carne de caballo. A último momento, al levantar el hocico, no podía ver bien la presa. Entonces, fue que atacó la jaula y la sacudió. Hubo un momento en que hizo caso omiso de la jaula, de nosotros y de la carne de caballo. Mordía la hélice o las placas de magnesio que había en el fondo del bote. Y por supuesto, creemos como todo el mundo que estos animales estúpidos tragan cualquier cosa.
El gran blanco frecuentemente parece incapaz de encontrar a su presa en los últimos segundos del ataque. Recientemente se descubrió que muchos tiburones son muy sensibles a los campos eléctricos detectados a través de los poros de la cabeza. Pueden sentir campos bioeléctricos pequeños generados por otros animales. Una especie de invisible aura eléctrica que rodea a todas las criaturas vivientes. Al tratar de explicar la extraña conducta del gran blanco, McCoskey razona que el tiburón usa su vista mientras se acerca a la presa, pero en general el tiburón depende de su sentido eléctrico en los segundos finales antes del ataque. Al extender las mandíbulas, sus ojos se retraen para protegerse. Por un instante queda virtualmente ciego. En este momento, el tiburón puede confundirse. Los objetos metálicos que hay a su alrededor emiten campos eléctricos que pueden ser más fuertes que los de la presa. Al arremeter contra la jaula o el bote, el gran blanco comete un error básico, similar al que comete una persona en el lugar al suponer que el tiburón no se detendrá ante nada para atacarlo. La conducta del tiburón, fuera del elemento humano, es tal vez simple. Pero cuando complicamos el ambiente en el que se mueve el tiburón, agregando todos estos campos eléctricos que no ha tenido forma de conocer en toda su evolución, entonces responde en forma muy extraña. Es por ello que creemos que es un tiburón estúpido, maniático, feroz. Pero de hecho, solo responde a los estímulos que ha desarrollado durante millones de años. En el Mar Rojo, en el extremo de la península de Sinaí, hay arrecifes submarinos de rara riqueza y diversidad ecológicas. ¿Y ese gran pez Napoleón, crees que todavía está aquí? Eugenie Clark considera a esta zona como mi laboratorio y lugar preferido en el mundo. Aquí, en Ras Mohammed, muchas veces y durante años ha buceado con su colega israelí David Friedman. Bien, vamos. Cada cosa que estudio bajo el agua me lleva a algo más o a 10 cosas más. Una sale con la idea de estudiar una conducta en particular. Tal vez el pez no se comporte como una espera, pero hace otras 3 cosas que a una la hacen preguntarse el por qué. Y de repente hay más detalles que estudiar. Es algo interminable. Podría regresar a un sitio en el Mar Rojo y nunca terminaría de estudiar las cosas que quiero estudiar. Aquí, Eugenie Clark hizo su descubrimiento más notable, las cualidades especiales de un pequeño pez poco conocido. Estaba yo buscando en algunas áreas arenosas y vi algo que parecía un lenguado en la arena. Pensé que no podría atraparlo con las manos porque es imposible hacerlo de esa manera. Pero logré agarrarlo. Era algo tan extraño. Me pregunté por qué nada tan lentamente. No reconocí la especie, así que lo apreté contra el fondo. Al hacerlo, una leche blanca surgió de los poros en la base de las aletas dorsales y anales. No era el lugar usual de donde sale la excreción de un lenguado. Sentí en mis manos una sustancia astringente y pensé, cielos, esto debe ser un veneno. Me gustaría estudiar este lenguado.
En una serie de pruebas, Eugenie Clark ha tendido líneas de carnadas con especímenes vivos de este pez que ha descubierto, el Pardachyrus marmoratus, o lenguado de Moisés. En las líneas también había piezas de atún y otros bocadillos atractivos, los cuales fueron devorados por los tiburones. Pero casi siempre el lenguado de Moisés sobrevivió indemne. En pruebas de laboratorio, los tiburones pueden sentirse tentados a atacar. Sin embargo, cambian de idea cuando huelen el veneno del lenguado. Eugenie Clark espera que la toxina del lenguado de Moisés se utilice algún día para proteger a los humanos. Quedan por resolverse muchos problemas, pero el humilde lenguado podría ser el origen del primer repelente contra tiburones que realmente funciona. En muchas partes del mundo, la investigación básica sobre los tiburones continúa. Aquí en California, un grupo de la Universidad Estatal en Long Beach ha perfeccionado un compacto transmisor sónico y una manera de fijarlo a los tiburones ángeles. Ha estado fuera del agua aproximadamente 2 minutos. Esperemos solo 1 minuto más. El transmisor es relativamente barato y puede funcionar durante unos 4 meses. Con este equipo, los científicos tienen la primera oportunidad de seguir los movimientos de los tiburones en el mar abierto. ¡Bonito! ¡Qué bueno! Los primeros resultados muestran extremos inesperados en la conducta del tiburón ángel. Puede tenderse en el fondo del mar durante muchas semanas. En otras ocasiones, es notablemente activo, viajando más de 4 millas durante la noche. Bien, Jeff, hagamos una prueba aquí. Este está muy cerca, Jeff. En cierta época del año, algunos tiburones desaparecen misteriosamente. Hay otros que, según sabemos, realizan largas migraciones. Es muy difícil encontrar las crías de algunas especies y los tiburones de un sexo pueden ser abundantes mientras los del otro sexo están completamente ausentes en una zona dada. En última instancia, la investigación puede ayudar a explicar estos misteriosos fenómenos. Uno de los tiburones más enigmáticos es el martillo. Nadie puede explicar los extraños y espectaculares bancos de tiburones martillo que se encuentran en las aguas mexicanas. Posiblemente esto tenga alguna relación con el apareamiento, pero en muy raras ocasiones se ha logrado observar el acto mismo de tiburones grandes en el mar abierto. El cortejo sexual del tiburón gris ha sido visto y fotografiado en un acuario australiano. Podría ser el único film sobre su conducta reproductiva. Es un capítulo de amor violento. El macho repentinamente muerde a la hembra en un gesto tierno que solamente entienden los tiburones. El grosor de la piel de las hembras es, en algunas especies, el doble de la piel de los machos, posiblemente para impedir que se produzcan daños graves en momentos como este. Cada tantos años en las aguas costeras del Pacífico Oriental comienza una reunión espectacular. Millones y millones de calamares aparecen misteriosamente para aparearse y desovar. El macho persigue frenéticamente a las hembras, algunas veces 2 o más, agarrando a una hembra en el abrazo del apareamiento. Los instintos normales de defensa del calamar desaparecen por completo. Para los pescadores, el calamar significa una noche de ardua labor. El calamar es atraído instintivamente por las luces que brillan en la superficie. Pueden pescar 10 toneladas de calamares en una sola noche.
Aquí el tiburón es considerado un rival odioso que debe morir en cuanto aparezca. Para unos cuantos científicos osados, se trata de una rara oportunidad de aproximarse a los tiburones cuando estos están comiendo. El zoólogo Bob Johnson es uno de ellos. Fue muy desorientador porque en la noche uno no sabe dónde es arriba. Si uno no está en una posición correcta en el agua, arriba tal vez no sea arriba. Debido a la posición de los calamares, muchos podrían estar encima de uno o abajo. Y todo estaba orientado hacia la luz y no hacia la superficie. Era algo muy difícil a veces. Se podían ver los tiburones que venían por abajo. Había que tratar de volver. Pero entonces uno se quedaba ciego y no podía verlos. Y cuando los veía ya estaban enfrente de uno. Pasaban frente a uno comiendo calamares. Había que mirar en todas direcciones. No trataban de mordernos, solo querían comer calamares. Pero si uno sacaba los brazos o el cuerpo en un lugar equivocado, podía ser mordido con facilidad. Simplemente para ver cómo comen, Johnson y sus compañeros corren el peligro de ser tragados por los tiburones. Recientes experimentos llevados a cabo en la costa de California han tenido que ver con el problema de cómo acercarse a los tiburones sin correr riesgos. Los científicos australianos Valerie Taylor y su esposo Ron quizás sepan más que nadie de lo que significa un ataque de tiburones. He sido mordida 2 veces y una de ellas muy fuerte. Ocurrió aquí, en San Diego, en una circunstancia similar a esta. Pero realmente fue culpa mía. Nadaba donde había cantidad de carnada, mucha carnada en el agua. Y llegó un tiburón, buscaba algo que comer y yo no lo vi. Es importante verlo y yo no lo vi. Miraba a otros 2 porque había unos 40 y no pude mirarlos a todos. Simplemente me mordió. No hubo gran drama, nada, solo me mordió. Lo agarré fuertemente, no permití que se llevara la pieza que había mordido y después lo golpeé. Tienen dientes filosos que atravesaron mi traje de buceo y 1,5 pulgadas de la pierna. El traje de malla impedirá que eso vuelva a ocurrir. No me morderán de nuevo. Los Taylor llevan traje de acero inoxidable que nos recuerdan las armaduras de la Edad Media. Mientras tanto, las aguas están siendo llenadas con cientos de kilos de pescado. Los tiburones azules se congregarán aquí dentro de pocas horas. Me preocupan las aberturas de los guantes, Ron. Tengo miedo. ¿Qué tienen las aberturas? No cierran totalmente en torno de las muñecas. Como te dije, debes tener mucho cuidado. Por supuesto, Ron. Mucho cuidado. Claro, no quiero que me corte una vena. Muy bien. Esto es lo que sus dientes hacen. Es el ruido que se escucha. Y piensas que está atacándote debido a ese terrible ruido. Pero no es así. Valerie ha invitado a los tiburones a atacarla muchas veces para probar su traje de 12 libras. Cada prototipo cuesta cerca de $2,000, pero la protección puede ser valiosísima para aquellos que tienen que bucear con los tiburones en circunstancias peligrosas. Bien, gracias. Adiós, Valerie. El olor de la carnada es fuerte en el agua, pero Valerie tiene que atraer a los tiburones para que coman. Una vez que empiezan a comer,
Ella acercará la carnada a su cuerpo esperando que los tiburones la confundan con los peces. La situación se altera totalmente. Todo lo que Valerie puede hacer es proteger su rostro y la máscara. El tiburón le arranca un guante y se lo traga. Supuse que en esta ocasión no correría ningún peligro. ¿Estás bien? Estoy bien. Lo único que ocurre es que no puedo salir. Ayúdame. ¿Te lastimó la mano, Valerie? Sí, me lastimó la mano. Retiró el guante y se fue. No quería soltarlo. No me imaginé que esto sucedería. ¡Qué horror! Lo que pasó es que me arrancó el guante y se lo llevó. Esta mano desnuda estuvo en su hocico. Puse la otra en su hocico para que no pudiera morderla. Pero puedes ver cómo el pulgar resultó herido. Fue porque sobresalía. Qué absurdo. Imagínate, tragarse el guante. No vuelvas al agua sangrando de ese modo. La sangre no importa. El guante cuesta $40. Yo gritaba y ahora me duele la garganta. Quería que alguien lo alejara, que se fuera, que se retirara en la forma que ellos lo hacen. Sí, pero nadie sabía que estabas en problemas. No, claro. Y de nada sirve gritar, porque alguien necesita algunos segundos para acercarse y en esos momentos el tiburón te puede hacer mucho daño. Ah, Tienes que mantener el control de la situación. pues yo creo que lo hice bien, Ron. Lo hiciste muy bien, pero hay una falla en el sistema. Los guantes tienen que ser abrochados al brazo. Me doy cuenta que a veces hay que aprender cosas por tanteo y error. Sí. Y este fue un error. Sí, un error. Un tanteo y un error. Hasta ahora el traje ha sido muy útil para prevenir daños provocados por ataques de tiburones de tamaño mediano. El desarrollo y las pruebas continúan. Japón, una cultura moderna y tecnológica bajo una gran influencia del mar y de sus criaturas. En parte japonesa, Eugenie Clark creció con los cuentos tradicionales en los que se hablaba del mar. Quizás eso fue lo que inspiró su carrera. En una reciente visita se sirvió en honor de Eugenie una comida que consistió en exquisiteces de tiburón. En Japón y otros países hay un prejuicio popular contra la comida de tiburón. Es por eso que se le sirve con nombres eufemísticos. Hay gran tradición y ritos en la pesca de tiburón en Japón. En una remota aldea, la temporada se inicia con la bendición con una botella de licor de arroz llamado sake.
Al día siguiente, el saque ceremonial es rociado sobre el bote, las líneas y la carnada. El resto es para dar valor a los pescadores. Golpear el casco del bote con un palo es otro antiguo ritual para asegurar la buena suerte. Tal vez tiene bases científicas. Algún ruido puede atraer a los tiburones. Se arrojan al agua 15 kilómetros de línea con 300 anzuelos. No se ha conocido un método más efectivo para pescar tiburones. Los tiburones pueden destruir la mayor parte de las redes. En todo caso, es raro encontrarlos en bancos o cardúmenes. Recoger las redes demora horas. En cualquiera de los anzuelos puede haber un tiburón de 400 libras que se resiste ferozmente. Hoy serán atrapados 15 tiburones, incluyendo a un gran martillo. Un tiburón martillo es considerado portador de un mensaje favorable del dios del mar. Un festín con tiburón celebra el comienzo de la temporada de pesca. Estas familias de pescadores están desapareciendo en Japón. Se respeta mucho a las que continúan esta actividad. No hay nadie que trabaje con más ahínco para ganarse la vida que en las labores de pesca. El sitio donde se vende pescado en Tokio, el más grande del mundo. En 4 intensas horas, más de 8 millones de dólares cambian de mano cada día. ¿Cuántas libras de Port Beagle consiguieron hoy? Eugenie Clark visita el mercado con un venerable colega, el doctor Tokiharu Abe. 200 libras, 200. Para los biólogos marinos, este mercado es un enorme tesoro de información. Un censo del mar siempre cambiante. Frecuentemente, antes de la subasta, se pueden examinar aquí cientos de tiburones. La industria japonesa del tiburón está diversificada y llena de curiosidades. Además del mercado de la carne, aquí se han explotado otros usos del tiburón. La piel del tiburón se desprende y se la usa como cuero. Este proceso es complicado, laborioso y un secreto del oficio. Se dice que las cosas hechas de esta piel son casi indestructibles. El precio es proporcionalmente alto. $200 por billetera y $1,300 por una bolsa de mujer.
Kamaboko es un tipo de tarta hecho con la carne del tiburón. Es una exquisitez muy popular entre millones de japoneses. Frente a las costas del este del Japón, los pescadores persiguen una especie rara y poco conocida: tiburones de aguas profundas. Los científicos como Eugenie Clark y el Dr. Abe visitan con frecuencia a los pescadores. Ellos son la fuente de gran parte de nuestro conocimiento actual sobre los tiburones de aguas profundas. Con frecuencia también han sido autores del descubrimiento de nuevas especies. Una criatura de otro mundo. Su gran ojo luminoso está adaptado para detectar la escasa luz que hay a más de 600 metros de profundidad. También puede servir como señuelo brillante para atraer a una presa. En Japón, los tiburones de aguas profundas han sido usados comercialmente. Su comercialización empezó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había demanda urgente de un aceite especial para lubricar motores de aviones de guerra. Este aceite fue encontrado en el hígado del tiburón, un órgano muy grande que puede representar el 25% de todo el peso de un tiburón. Hoy el aceite de hígado se usa como medicina y como alimento nutritivo. Una cápsula cada día, se dice, ayuda a prevenir ataques cardíacos y a incrementar la longevidad. A pesar del escepticismo médico, algunos japoneses creen que el aceite lo cura todo y que es efectivo para todo, desde el estreñimiento hasta el cáncer. Aplicado externamente, el aceite de tiburón es usado contra las quemaduras y para aliviar dolores. En los Estados Unidos y la mayoría de las naciones occidentales, los tiburones inspiran interés más por razones sensacionalistas. Los acuarios atraen a mucha gente con exhibiciones de tiburones. Sin embargo, tratan de demostrar que no todos los tiburones son peligrosos. Eugenie Clark ha tenido la oportunidad de bucear en el acuario de Nueva Inglaterra y de enfrentarse a los tiburones enfermeros, criaturas dóciles que tienden a descansar en el fondo del estanque durante casi todo el día. Quiero que la gente entienda que el peligro del ataque de un tiburón es tan escaso que no debe preocuparse. Muchas personas me preguntan, ¿qué haría usted si se encuentra con un tiburón en el agua? No tienes que hacer nada. La posibilidad de que el tiburón venga hacia ti, especialmente para atacarte, es tan remota. Es como decir, ¿qué harías si va caminando y ve un auto en la calle? No tienes que salir de la calle. ¿Qué posibilidad hay de que te atropelle? A veces ocurre y atropellan a alguien que está en la acera. Pero no debes perder tu tiempo preparándote para un accidente tan remoto, creo yo. Se debe disfrutar del mar y de sus criaturas. Cuando veas un tiburón en el mar, di, qué afortunado soy de ver este bello animal en su ambiente. Pasarán muchos años antes de que la idea de Eugenie Clark se difunda, porque en la mente del hombre, el tiburón provoca un miedo profundo y casi instintivo. Pero aún ahora hay nuevos encuentros entre el hombre y el tiburón en el mar. Frente a las costas del Japón, un fotógrafo submarino descubrió un huevo de tiburón enganchado a un trozo de coral. La cáscara, al parecer ya muerta, reveló algunos secretos cuando se le proyectó un haz de luz. El embrión de tiburón vivo y coleando. Inspirados, los buzos japoneses regresaron durante varios meses hasta que fueron testigos por primera vez del nacimiento de un tiburón.
Para los buzos este fue un momento profundo y emocionante. Sintieron que habían penetrado un secreto de la vida y que habían revelado un misterio maravilloso. De esta manera, uno espera que el hombre y el tiburón puedan encontrarse en el mar, hacer una pausa y continuar sin hacerse ningún daño.